Muchísimas entrevistas también en este set televisivo que hemos instalado especialmente para la ocasión, un set donde hemos tenido la oportunidad de conocer a muchísimas personas como la que vamos a conocer ahora mismo. Ella es Paloma Tarazona y voy a ir, mientras ella toma asiento, voy a ir contándoles un poquito quién es la próxima entrevistada de hoy. Como les decíamos, es Paloma Tarazona, ella es directora general de la Federación Valenciana de Empreses Cooperatives de Treball Associat Febecta. Además, la empresa tiene un valor aún mayor porque es una de las patrocinadoras, como lo estamos viendo ahí detrás, de esta macrojornada del Día de la Persona Emprendedora de la Comunidad Valenciana. Vamos a darle paso y ahora mismo se sienta con nosotros para que nos cuente un poquito pues a lo que se dedica su empresa y también un poco el apoyo que ha prestado a esta iniciativa. Paloma, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Paloma, me gustaría que habláramos un poquito sobre el tema de las cooperativas, porque me parece que el modelo empresarial es un modelo empresarial muy importante y muy a tener en cuenta, y a mí me gustaría que habláramos un poco de él y que hiciéramos un poco una alegoría de lo que es este modelo empresarial, lo que es la economía social, por así decirlo. Pues sí, bueno, las cooperativas de trabajo asociado, que son las que asociamos dentro de Febecta, son empresas básicamente donde el capital y el trabajo están en las mismas manos, es decir, las personas que trabajan en la empresa son también al mismo tiempo las personas que aportan el capital. Entonces, bueno, eso tiene una serie de ventajas desde nuestro punto de vista a la hora de llevar adelante una iniciativa empresarial, ¿no? Sobre todo en un contexto como este de crisis, ¿no? Donde es absolutamente indispensable el compromiso de las personas con la iniciativa. Entonces, ¿por qué entendemos que tiene una ventaja la cooperativa para generar compromiso? Pues precisamente porque la gente que está trabajando, como digamos son al mismo tiempo los accionistas de la empresa, por así decirlo, están trabajando por lo suyo, ¿no? Entonces, a la hora de poner ese compromiso, ese esfuerzo, ese plus, ¿no? Que hay que poner en los momentos difíciles, pues siempre tienen más voluntad, ¿no? de comprometerse y de poner ese esfuerzo. Siempre lo sienten como algo mucho más propio, ¿no? que un emprendedor al uso, ¿no? También me gustaría hablar de un tema importante, creo, que es la red Emprendes. Me gustaría que tratáramos este tema porque creo que también es muy interesante. Bien, pues la red Emprendes es una iniciativa que lleva funcionando, si no me equivoco, como 4 o 5 años y es básicamente que las sociedades laborales, que es otra forma de empresas de economía social que tienen mucho en común con las cooperativas, y las cooperativas de trabajo asociado nos unimos un poco para promocionar el modelo de empresas de economía social entre los emprendedores valencianos. Entonces, bueno, desarrollamos una serie de actuaciones conjuntamente bajo este paraguas de la red Emprendes y fundamentalmente trabajamos pues con agentes de desarrollo local, otros interlocutores del mercado laboral o del emprendedurismo y también directamente con los emprendedores. Es una iniciativa que además está apoyada por la Consejería de Educación, Formación y Empleo. ¿Qué tipo de relación hay en este programa? Pues en esta red. Es una relación la que tenemos con ellos obviamente muy fluida, no solo a la hora de aportar financiación, que bueno, pues esto es absolutamente clave, indispensable para el desarrollo de las actuaciones de la red, sino que también forman parte del comité un poco de dirección de la red, y esto nos permite pues contar también, digamos, coordinarnos mejor entre la administración pública y las entidades privadas para intentar fomentar el emprendimiento en empresas de economía social. ¿El trabajo en una cooperativa es más estable que en otra empresa al uso? Sí, bueno, en principio sí, por un motivo, bueno, los datos lo demuestran, ¿no? Desde el inicio de la crisis, las cooperativas han destruido sustancialmente menos empleo que otro tipo de empresas. Son digamos, el modelo empresarial que menos empleo ha destruido. ¿Por qué? Pues digamos que la explicación va de suyo, ¿no? Al final, si el empleo que vas a destruir es el tuyo, porque al final tú eres el que trabaja ahí y ese es tu empleo, pues intentarás agotar cualquier otro tipo de posibilidad, ¿no? Que puedas tener, o cualquier otro tipo de recurso antes de ir a por la destrucción de empleo, ¿no? ¿Qué políticas cree usted que se deberían llevar a cabo para fomentar o para apoyar más el cooperativismo? Bueno, pues
Nosotros creemos, vamos a ver, uno de los temas fundamentales en este contexto es el tema de generar suficientes instrumentos de financiación, ¿no? Financiación también no solo se trata de un tema de que exista, bueno, pues el crédito, o exista también la posibilidad de acceder a fondos de capital, semilla, sino que tiene que ser también una financiación que entienda el modelo de economía social, que entienda que las cooperativas tienen algunas características propias que no son como las empresas de capital, y que de alguna forma se adapte a esas características propias. Entonces eso para nosotros es importante, que se habiliten suficientes instrumentos de financiación para esto. Yo creo que otro tema fundamental es el tema de contribuir a la difusión del modelo. En general las empresas de economía social son muy poco conocidas entre los emprendedores, y no solo entre los emprendedores, sino también entre aquellas personas cuya función es asesorar a los emprendedores sobre cuál es el mejor modelo para poner en marcha su iniciativa, ¿no?, empresarial. Entonces, yo creo que hacen falta muchos, programas para dar a conocer, esta posibilidad tanto a los emprendedores como a las personas que les asesoran. La Red de Emprendes es una iniciativa que va, de hecho, en esa línea. Pero hay que hacer también otras cosas o más cosas en esa línea, o por lo menos eso es lo que pensamos. Estábamos hablando de la importancia que tiene la financiación para una cooperativa. Es uno de los principales retos o de los principales problemas a los que se suele enfrentar una cooperativa. ¿Qué otros problemas son importantes o a qué otros problemas se tiene que enfrentar este tipo de empresa? Bueno, el emprendimiento en una cooperativa en muchos aspectos es muy similar al emprendimiento en una empresa, al uso de las que más conocemos, ¿no?, como pueda ser una SL, a otro tipo de empresa societaria, ¿no? La financiación en ese sentido ni es más complicada ni menos que en una empresa de capital. Quizá lo que es un poco más complejo es el tema de conseguir capital más que crédito, ¿vale? Otro aspecto es conseguir, reunir a un grupo de socios, ¿vale? Otro de los retos es conseguir reunir a un grupo de socios que entienda, comparta el modelo y quiera emprender dentro de ese marco, ¿no? Eso también es un reto importante. Yo creo que ahí hace falta también mucha información y educación a los emprendedores sobre qué es emprender una cooperativa y qué no es, porque también hay mucho prejuicio sobre lo que significa emprender una cooperativa, ¿no? Hay mucha gente que piensa, no, es que en una cooperativa todos quieren mandar, en una cooperativa todos van a cobrar lo mismo. No, esto es absolutamente incierto. Quiero decir, esto, tanto lo uno como lo otro son pues ideas que van por ahí pululando, que yo no sé de dónde salen, pero que son absolutamente inciertas, ¿no? Además, el mejor ejemplo quizás de una cooperativa de éxito lo encontramos a lo mejor en Consum, por ejemplo. Claro, Consum además es una cooperativa de consumo, de socios consumidores, pero que tiene cooperativizado el trabajo también, es decir, las personas que trabajan en Consum también son socias. Y efectivamente en Consum no todo el mundo cobra lo mismo, ¿no? Obviamente. Y no todos mandan, en el sentido de que existe una organización empresarial profesionalizada donde hay una serie de distribución de funciones, ¿no? Y obviamente eso en cualquier cooperativa, existe, ¿no? Entonces, luchar contra esos prejuicios es importante también a la hora de fomentar el emprendimiento cooperativo, ¿no? Yo creo que es porque mucha gente no sabe que esas empresas son cooperativas. Encontramos también, por ejemplo, a Baku, que también es muy conocida, y que la gente no sabe que esa empresa es una cooperativa, y a lo mejor si lo supiera perdería un poco el miedo a este tipo de modelo empresarial. Ahí vamos también al punto que estábamos abordando antes, del tema de la visibilidad y de conseguir que la sociedad en general y en concreto los emprendedores conozcan, entiendan y vean ejemplos del modelo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde FEVECTA, para intentar contribuir a ese objetivo, estamos organizando, este es el Año Internacional de las Cooperativas, declarado por Naciones Unidas, y estamos organizando una ruta cicloturista a lo largo de toda la Comunidad Valenciana, donde vamos parando, los ciclistas son socios de cooperativas, todos ellos, y vamos parando a lo largo de toda la ruta en diferentes cooperativas, precisamente para dotar de visibilidad al movimiento cooperativo, a la comunidad empresarial cooperativa, y para que de alguna forma la sociedad valenciana conozca cuál es la realidad, que es muy rica y muy fuerte en esta comunidad, de lo que es la comunidad, de lo que es la empresa cooperativa, y de alguna forma, como tú bien has dicho, pues se dé cuenta de que hay muchos modelos diferentes y algunos de extraordinario éxito, como es el de Consum. Y ya para acabar, cuéntanos un poco el apoyo que han brindado. Hemos visto que son uno de las entidades patrocinadoras. ¿Qué tipo de apoyo han prestado para que se celebre esta macrojornada?
Bueno, nosotros llevamos 6 años participando activamente en el Día de la Persona Emprendedora. Hemos financiado durante los últimos 3 años, junto con Caixa Popular, lo que es el premio al mejor emprendimiento cooperativo de la Comunidad Valenciana. Tradicionalmente montamos algún tipo de sesión informativa, formativa para los emprendedores sobre el tema del cooperativismo. Solemos tener también un stand informativo donde canalizamos a los emprendedores hasta nuestros centros de empresa. Y en general colaboramos en todo lo que nos pide el INPIBA. Paloma, un placer. Y el CEI, que también. Importante también. Tomamos nota. Muchísimas gracias por su asistencia aquí, por dejarnos entrevistarla y también, por supuesto, por apoyar esta importante iniciativa. Ha sido un placer. Gracias a vosotros.